Mateo, un chico común y corriente, vivía en un mundo normal. Su vida transcurría sin sobresaltos, en una rutina que parecía no tener fin. Cada día era una repetición del anterior, sin nada que lo hiciera especial. Sus días eran iguales, grises y monótonos. Se levantaba, iba a la escuela, volvía a casa, hacía sus deberes y se iba a dormir. Así, una y otra vez, sin cambios ni sorpresas. Hasta que una noche, la monotonía se rompió. Mateo estaba en su habitación, preparándose para dormir, cuando algo inusual llamó su atención. Una grieta en la pared de su habitación, finita como un cabello, brillaba de forma extraña. La luz que emanaba era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes, una luz que parecía tener vida propia. ¿Qué es esto? Nunca había visto algo así. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene esta luz? Atraído por la luz, Mateo se acercó. Cada paso que daba, su corazón latía más rápido. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su mente. Nunca se imaginó lo que iba a encontrar. La grieta no era solo una grieta, era algo más, algo que desafiaba la lógica y la realidad. La grieta se hizo más grande, convirtiéndose en un portal. Un portal que parecía invitarlo a cruzar, a descubrir lo que había al otro lado. Un portal a lo desconocido. Mateo no podía creer lo que veía, pero la luz era tan hipnótica que no podía apartar la vista. ¿Un portal? Esto no puede ser real. ¿Estoy soñando? ¿Qué hay al otro lado? Mateo, paralizado por el miedo, no sabía qué hacer. Su mente estaba llena de preguntas y dudas. Sintió una fuerza invisible que lo llamaba. Era como si el portal tuviera una voluntad propia, una fuerza que lo atraía irresistiblemente. Su mano temblaba al acercarse al portal. Podía sentir la energía que emanaba de la grieta, una energía que lo llenaba de una mezcla de temor y fascinación. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La sensación era extraña, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. La curiosidad, más fuerte que el miedo, lo empujó a cruzar el umbral. Con un último suspiro, Mateo dio un paso adelante y se adentró en lo desconocido, sin saber lo que le esperaba al otro lado. Un paso, un simple paso hacia lo desconocido. Solo un paso fue suficiente para cambiar su vida. Un paso que lo llevó de la seguridad de lo conocido a la incertidumbre de lo misterioso. El mundo que conocía desapareció. La oscuridad lo envolvió. Cada rincón, cada sombra, parecía tener vida propia. El frío le caló hasta los huesos. No era solo el frío del ambiente, sino un frío que parecía surgir desde el mismo corazón de la oscuridad. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué es este lugar? Todo es tan oscuro y frío. No hay señales de vida, ni de luz. Solo sombras y más sombras. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Mateo se encontró en un lugar extraño. Un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Un bosque espeso y oscuro se extendía frente a él. Árboles altos y sombras profundas que parecían moverse con cada parpadeo. Los árboles, retorcidos y feos, parecían observarlo. Sus ramas se extendían como garras, listas para atraparlo. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido del viento que soplaba entre las ramas. Un viento que parecía llevar consigo susurros de voces lejanas. Un viento helado que susurraba su nombre. Mateo. Mateo. Como un eco de sus propios pensamientos. ¿Quién está ahí? ¿Quién me llama? ¿Es solo mi imaginación o hay alguien más en este lugar? Mateo, con el corazón a 1000 por hora, intentó regresar. La oscuridad del bosque lo envolvía. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era un eco de su propio miedo. Pero el portal había desaparecido. Estaba atrapado. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y terror. Solo en un mundo desconocido. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la esperanza era un concepto lejano. El miedo lo dominaba, pero sabía que tenía que encontrar una salida. No podía rendirse, no ahora. Recordó las historias de su abuelo sobre este bosque, historias que siempre pensó eran solo cuentos. No, no puede ser. ¿Dónde está el portal? Necesito salir de aquí. Por favor, alguien ayúdeme. Su voz resonaba en el vacío, sin respuesta. Empezó a caminar sin rumbo por el bosque. Cada paso era un esfuerzo, cada crujido bajo sus pies era un recordatorio de su soledad. Cada paso que daba lo alejaba más de su casa, más de la realidad.
La niebla se espesaba, y con ella su esperanza se desvanecía. El silencio absoluto lo envolvía, aumentando su miedo. Era un silencio que gritaba, un vacío que lo consumía. Tengo que encontrar una salida. No puedo quedarme aquí. No puedo. No puedo. Su voz se quebraba. El pánico se apoderaba de él. Pero en su interior, una chispa de determinación aún ardía. De repente, escuchó un sonido. Un susurro lejano, intangible. Distinguió voces que lo llamaban por su nombre, pero no entendía las palabras. Venían de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieren de mí? Mateo, lleno de pánico, aceleró el paso. Corría sin dirección, desesperado por escapar de esas voces fantasmales. Pero las voces lo seguían, más fuertes, más cerca. ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! Horas después, agotado y sin aliento, Mateo se dejó caer al suelo. El bosque seguía igual de oscuro, igual de amenazante. Había caminado sin parar, pero no había encontrado ninguna salida. Ni rastro de vida, solo árboles retorcidos y sombras que lo observaban. Las voces se habían callado, dejándolo en un silencio aún más aterrador. La esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba. No puedo más. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no encuentro la salida? Con las pocas fuerzas que le quedaban, Mateo se levantó y siguió caminando. El bosque parecía no tener fin, un laberinto infinito creado para atraparlo. Cada árbol, cada sombra, se parecía a la anterior. La desesperación se apoderó de él. Estaba perdido, solo, sin posibilidad de escapar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el sudor frío que recorría su cara. No puede ser. Todo se ve igual. No hay salida. Estoy atrapado. De repente, entre los árboles, creyó ver una figura. Una silueta humana que se escondía entre las sombras. Mateo, con un poco de esperanza, corrió hacia la figura. Hola, por favor, ayúdeme. Pero al acercarse, la figura desapareció. No era más que un juego de luces y sombras, una burla cruel de su imaginación. No, no puede ser. ¿Dónde estás? ¡Vuelve! La verdad se pierde. Mateo se dejó caer de rodillas, llorando. La realidad se distorsionaba a su alrededor. El bosque, las voces, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente, cansada y confundida, se aferraba a la razón. Pero la línea entre lo real y lo imaginario se borraba con cada segundo que pasaba. No, esto no puede estar pasando. Atrapado sin escape. Los días se hicieron noches. Las noches se hicieron eternas. Mateo vagaba por el bosque, un fantasma atrapado en un mundo sin salida. Las voces lo atormentaban con susurros que no entendía. Su cuerpo, débil y hambriento, se negaba a rendirse. La esperanza se había apagado, pero el instinto de supervivencia lo mantenía en movimiento. ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Alguien puede oírme? El eco de la desesperación. Un día, Mateo escuchó su nombre. Esta vez, la voz era clara, cercana, conocida. ¿Mamá? Murmuró con voz ronca. Se levantó de un salto y corrió hacia el sonido. Atravesó árboles, saltó raíces, sin importarle nada más que encontrar de dónde venía esa voz. Al final del camino vio una luz brillante. Una grieta en la realidad. Un portal. Estoy aquí, espérame. Un último susurro. Con el corazón latiéndole fuerte, Mateo corrió hacia la luz. Estaba a punto de alcanzarla, a punto de escapar de esa pesadilla. Pero entonces, una mano fría y esquelética se posó sobre su hombro. «Nunca te irás de aquí». Y la luz se apagó. ¡No, déjame ir!